Hablemos del caso Democracia Viva y de las fundaciones. Recordemos que Democracia Viva estaba formado por militantes de Revolución Democrática. Recordemos que el Ceremi era Revolución Democrática. Recordemos que uno de ellos era la pareja de la diputada Revolución Democrática, Catalina Pérez. Presidenta del partido en su momento. Exactamente. Recordemos que Tatiana Rojas, la subsecretaria de Educación era de... Vivienda. De vivienda, era de Revolución Democrática. O sea, todo es Revolución Democrática. Recordemos además que cuando estalló el caso, 10 días antes había habido una coordinación de la cúpula de Revolución Democrática para establecer un relato cuando esto explotara, porque ellos sabían que iba a explotar, para establecer un relato de lo que iban a decir a la opinión pública, que esto lo sabía el único senador que tiene el partido, Revolución Democrática. Que era presidente en ese entonces, Juan Ignacio Latorre. Y resulta que la presidenta anterior había sido Catalina Pérez, que también estuvo en esta coordinación. Todos sabían. No es verdad. No todos sabían. Ahora descubrimos que algunos no sabían. No sabía Giorgio Jackson. Él no sabía. Dijo que no tenía idea de todo esto. Tampoco Miguel Crispi, jefe de asesores de la Moneda. Ni más ni menos. Jefe de asesores no sabía. ¿Quién más no sabía? La directora de presupuestos, Javiera Martínez. Tampoco sabían. Todo de Revolución Democrática, pero ese grupito no sabía. Todos los demás sabían, toda la cúpula, pero ellos no. Algunos dicen que una muy buena defensa es negarlo todo. Puede ser. Oye, di que no sabes nomás. Otros dicen que es lo que hacen en Sicilia. Cosa nuestra no existe. Otros dicen que es el método que siguen en Venezuela. El tren de Aragua no existe, es una invención. No, lo crearon. El negar siempre es una buena línea de defensa. A lo mejor dicen la verdad y no tenían idea, y todos los demás sabían, salvo estos tres que participan en la cúpula. Miguel Ángel Araya nos va a contar todo. Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Tomás, María José, auditores, claro, porque como ustedes lo señalaban, esta es la línea argumentativa, al parecer, que estarían ocupando los que fueron citados a declarar en calidad de imputados. Estamos hablando de el exministro Giorgio Jackson, también de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, el jefe de asesores de la Moneda, Miguel Crispi, y la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. ¿Qué pasó? Radio Biobío accedió a la declaración en calidad de imputada de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien se presentó por segunda vez ante los persecutores del caso Democracia Viva el pasado 22 de febrero en dependencias de la Fiscalía Nacional, al igual que lo hizo el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Miguel Crispi y también Javiera Martínez. Ya lo mencionábamos, todos actuales o ex militantes de Revolución Democrática. La versión del gobierno ha sido una y en esa se ha mantenido firme. Supieron de los convenios con Democracia Viva el 16 de junio, cuando el medio regional Timeline de Antofagasta dio a conocer los convenios suscritos a través del programa de asentamientos precarios del MIMBU y solo escucharon rumores de lo que estaba pasando, tal como lo señaló Miguel Crispi durante su intervención hace ya meses en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, y escuche bien, en su declaración, Tatiana Rojas habría informado a La Moneda días antes de los antecedentes que le hizo llegar la presidenta de la Asociación de Funcionarios del MIMBU de Antofagasta con fecha 2 de mayo del 2022. Esta fecha es importante. Recuérdela, 2 de mayo, donde se informaba de una serie de hechos que preocupaban al gremio, entre ellos la situación de Democracia Viva, aunque señala Tatiana, de un modo más bien genérico. Fueron el ex Ceremi, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva, y el ex jefe de asentamientos precarios, Ricardo Trincado, quienes entre el 18 de mayo y el 8 de junio le manifestaron una cierta tranquilidad a la entonces subsecretaria, señalando que no se habían encontrado mayores irregularidades en estos convenios y solo se trataba de algunos temas por corregir. Estas son las palabras que ocupa textual Tatiana Rojas. Temas por corregir le habría señalado Ricardo Trincado en distintas ocasiones, mensajes por correo electrónico, también conversaciones en persona. Fueron bastantes instancias en las que se habrían comunicado estos antecedentes. Fue luego de conversar en persona con Trincado el 8 de junio que Tatiana Rojas, según su declaración, elaboró una minuta con los antecedentes y documentos recopilados del caso hasta
hasta ese momento para dejarla en una carpeta en el escritorio del ministro de Vivienda, Carlos Montes, aunque sin confirmar si la autoridad la leyó o no. ¿Sabe por qué? Porque el histórico del Partido Socialista nunca le consultó por estos antecedentes, señala Tatiana Rojas en su declaración. Ella también confesó que aún más atrás, en esta línea de tiempo, y acá volvemos al 2 de mayo, antes del 2 de mayo del 2023, cuando se envía este correo de los funcionarios de la región de Antofagasta, hubo una reunión de gabinete del ministro Montes junto a otras jefaturas del ministerio. ¿Para qué? ¿Por qué se hizo esta reunión? Porque el ministro Montes señaló que le pidió a la subsecretaria Tatiana Rojas indagar la posible contratación de militantes de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta, lo que demostraría que al menos ya algo se sabía de lo que estaba sucediendo en la zona norte. Esto antes del 2 de mayo. Los antecedentes también habrían sido entregados a Miguel Crispi a través de una llamada telefónica donde se produce una nueva contradicción, ya que Rojas, Tatiana Rojas, ex subsecretaria, señaló que fue ella quien llamó por iniciativa propia a Crispi, mientras que el jefe de asesores de La Moneda indicó en su declaración que fue él quien llamó a la ex subsecretaria para conversar sobre estos rumores que le habían llegado a él, ya que el mismo día un asesor de su equipo, de nombre Gabriel Osandón, personalmente le contó entonces este rumor que señalaba que Daniel Andrade tenía una fundación y que este tendría un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El diputado de Renovación Nacional y expresidente de la Comisión Investigadora del caso Convenios, José Miguel Castro, reiteró que aún quedan ex y actuales autoridades de gobierno que tienen grados de responsabilidad, al igual que las personas que han sido formalizadas hasta el momento en este caso. Queda claro que aquí alguien miente, o el gobierno o toda la gente que ya no está en el gobierno. Por eso lo importante es que la justicia aplique las medidas que se tengan que efectuar y de una vez por todas el ministro Montes entienda también que debe también aplicar sanciones administrativas. Es impresentable que hasta el día de hoy simplemente sea un caso que pasó al olvido con un tremendo contingente de personas de este gobierno que no les ha pasado absolutamente nada. En su declaración, la ex subsecretaria Tatiana Rojas subrayó que comunicó todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía a su superior jerárquico, es decir, al ministro Carlos Montes. Mientras que el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, al cual la radio también tuvo acceso a su declaración, sostuvo que no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva hasta esos días del mes de junio, como tampoco tenía conocimiento de que Daniel Andrade formaba parte de esta fundación, detallando que de eso se enteró el 16 de junio, el mismo día que estalla esta noticia por el reportaje publicado por el medio Timeline. También Jackson descartó haber participado en el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno. ¿Por qué es importante esta instancia? Porque es el organismo encargado del control de la gestión de los recursos públicos. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia. ¿Quiénes son los involucrados en el caso? Recordemos, Carlos Contreras, quien se encuentra en prisión preventiva, ex Seremi de Vivienda de Antofagasta, Daniel Andrade, el representante legal de la Fundación Democracia Viva, y la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, quien trabajaba de manera... todavía no se sabe si era contratada ahí en la Seremía de Antofagasta junto a Carlos Contreras. Todos ellos militantes de Revolución Democrática. En tanto, la directora de presupuesto, Javiera Martínez, explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones, además de asegurar que con Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hace ya más de 3 años, además de sumarse a quienes se enteraron por el escándalo a quienes se enteraron de este escándalo por la prensa. De este modo, regresa al Palacio de Gobierno todas las dudas, los cuestionamientos sobre en qué momento finalmente se enteraron las autoridades, desde el presidente y sus ministros, de esta polémica por los convenios millonarios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y diversas fundaciones, en particular el caso de Democracia Viva. Tomás, María José. Ya, o sea, nadie sabía nada y por lo tanto con respecto a ello no se puede investigar nada. Se enteraron por los medios, dicen. Me enteré por la prensa, una cosa así, ¿no? Pero eso se contradice con lo que dijo Tatiana Rojas. Exactamente. Porque tenemos por una parte a Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Javiera Martínez diciendo
que no sabían de la existencia de la Fundación Democracia Viva, básicamente, que se enteran por la prensa de este escándalo, del convenio, de los polémicos convenios, pero por otra parte tenemos a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que fue de las primeras en caer, que dice que la versión del gobierno es distinta a la que ella considera que es la verdadera respecto a cuándo se enteraron del caso, porque habla de que informó de manera oportuna a su superior, cuando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, le ha quitado piso en reiteradas ocasiones a Tatiana Rojas. ¿Quién está diciendo la verdad? Mira, ¿Quién miente acá? ¿Sabe lo que pasa? Exactamente. De hecho, lo que señala en su declaración Tatiana Rojas es que el ministro Carlos Montes habría conocido incluso antes de que ella conociera, antes de que le llegara el correo de los funcionarios, el ministro ya había señalado en una reunión de gabinete que habían, y le encargó a ella personalmente, esto es todo lo que señala en su declaración Tatiana Rojas, que le encargó a ella que investigara estos supuestos contratos que habían llegado rumores al ministro de militantes de Revolución Democrática que estaban trabajando en la Seremía de Antofagasta. Por lo tanto, el ministro le encarga a la subsecretaria que investigara el tema. Se comunica con Carlos Contreras, Tatiana Rojas, y él le indica que en algún minuto de necesidad tuvieron que contratar a más gente y por eso acudieron a los militantes de Revolución Democrática, pero que en ese minuto, cuando ya se le había consultado, solamente trabajaban 3 personas del partido en la Seremía. Pero eso daría cuenta de que ya había... de que el río ya traía piedras, si lo queremos poner en palabras fáciles, porque se estaba comunicando, se estaba llegando a oídos de los ministros y de las demás autoridades, porque era una reunión de gabinete del Ministerio de Vivienda, por lo tanto habían otras jefaturas además de la subsecretaria. Y entonces ahí se pone como la primera alerta sobre estos contratos con militantes de Revolución Democrática, y posteriormente ya llega el correo de los funcionarios. Tatiana Rojas se lo informa a Miguel Crispi, se lo informaría a través de esta minuta también a Carlos Montes. Son diversas las instancias que ella señala durante su declaración en las cuales puso en alerta a las autoridades. Mira, ¿sabe lo que pasa? A ver, las cosas tienen una lógica, hay que tener sentido común. Revolución Democrática es un partido muy pequeño, no es un partido grande, no es un partido multitudinario ni mucho menos, es un partido pequeño. O sea, en la última elección en Antofagasta votaron 8, por si acaso. O sea, un partido chiquitito, pero que tiene mucha influencia. Todos sabemos, porque esto está aprobado, esto está aprobado, o sea, esto no es una especulación, que 10 días antes de que explotara este caso, la cúpula de Revolución Democrática supo. Y se coordinaron para ver cómo hacían lo que ellos llaman bajada comunicacional. Se prepararon. Lo que nos quieren hacer creer en una de esas verdad, pero nosotros nos quieren hacer creer, quieren que creamos eso. Que toda la cúpula sabía, pero el factotum de Revolución Democrática no sabía que Giorgio Jackson. Todos sabían menos él. Que todos sabían menos el poderoso asesor del segundo piso, que es Miguel Crispi. Todos sabían menos la poderosa directora de presupuestos, que es Javiera Martínez. ¿Se conocían todos? Claro que se conocen, pero no sabían. Esa es la versión que usted y yo, todos tenemos que creer. Naturalmente que cada uno está en libertad de creer o no, pero eso es la verdad oficial que nos imponen. Con respecto al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, mira, si al ministro se le aplicaran las mismas normas que él aplicó a otros cuando era fiscalizador como diputado, porque fiscalizó muchísimo, él tendría que haber cedido y haber renunciado, pero no lo hizo. Y por lo tanto tiene una vara distinta para los otros que con respecto a él mismo. Él también dijo en su momento que él se iba a ir si es que el presidente de la República ya no le evidenciaba su confianza, por ende ni renunció ni le pidieron la renuncia. Evidente, pero él aplica una vara distinta para los demás que para él mismo. Pero eso ya es otra cosa y eso es el criterio de cada uno. Pero así están las cosas. Entonces, bueno, ¿nos quedaremos con esta versión oficial o no? Es que son 2. Sí, una es la de Tatiana Rojas, pero la versión oficial de los involucrados, como Crispi, como Jackson, como Javiera Martínez, es que Javiera Martínez, que según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es la mejor directora de presupuesto que ha conocido en su vida. De la historia, dijo. Sí, bueno, la historia de él, porque no sé si conocerá para tanto para atrás, pero por lo menos mucho tiempo. Eso es, y no hay nada más que hacer, porque ¿qué más vamos a hacer? Creer o no.
El punto es que es difícil creer cuando las versiones han cambiado, pasan los meses, todavía no sabemos una fecha, que alguien pueda esclarecer esta situación. O no se va a esclarecer. Bueno, han existido WhatsApp. Se han filtrado conversaciones, testimonios de el mismo Carlos Contreras, que sabemos está en una situación muy compleja personal y debido a su defensa puede recurrir a diversas teorías o lo que fuese, pero que apunta a Miguel Crispi. Aparece esta señora Verónica Serrano, aparece Ricardo Trincado, se apunta al Ministerio de Vivienda con Carlos Montes, el ministro no sale, pasan los meses, siguen la investigación, entran a la cárcel algunos, sale Daniel Andrade, entra de nuevo. O sea, mira, pongo un ejemplo. En el caso de Michelle Bachelet con su hijo y con su nuera, en que se pidió... ¿qué dijo Michelle Bachelet? Que se había enterado por los medios, que no tenía idea. Resulta que el hijo había ido con su nuera a pedir un préstamo sin garantías personalmente ante Andrónico Luksic. Y la madre no supo nada de este enorme negocio, son muchos millones de dólares. Me refiero al caso Cabal. Habrá que creer. Unos creerán, otros no. Esta frasecita que se inauguró y que se usa mucho, me enteré por la prensa, no tenía idea, la inauguró Michelle Bachelet en su tiempo. Hay meme al respecto. Ya, Miguel Ángel, esperemos a ver cuál es el derrotero, el curso que sigue la investigación. No queda más que eso. Sí, y esperar también las declaraciones del gobierno, porque durante el día de ayer no hubo ningún tipo de pronunciamiento sobre las declaraciones que se dieron a conocer a través de la prensa, dadas por cada uno de los interrogados, ya los mencionábamos, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Javiera Martínez y Tatiana Rojas ante el Ministerio Público. Todavía no se sabe si el gobierno insistirá en su versión, en que se conocieron estos hechos el mismo 16 de junio, o si van a empezar a admitir o contradecir y mantener esta contradicción entre la versión de Tatiana Rojas y el resto del Ejecutivo. Muchas gracias.